Hola amigos y amigas, soy Elda Cantor Mendoza, psicóloga de profesión. Bienvenidos a mi podcast Detrás de roles y etiquetas. La identidad, el comportamiento y las relaciones interpersonales son influenciados significativamente por los roles, así como la autoestima y la percepción de sí mismos de las etiquetas. De esta premisa nace el propósito de este podcast, que no es otro que entrevistar y conectar con personas muy especiales, reales, cotidianas, y a través de su lente e historias conocer cómo sus roles y posibles etiquetas han impactado sus vidas. Estoy segura, cada invitado dejará bonitas reflexiones que aportarán a nuestro ser y nuestro hacer. Ve, escucha este episodio, dale like, escribe un comentario y suscríbete. De nuevo, bienvenidos. Nuestra invitada el día de hoy es una mujer encantadora, muy especial, una mujer real, escritora, ingeniera de mercados, coach en PNL y en asuntos comerciales, madre, esposa, hija. Se define como mujer en constante evolución, cansada de cumplir expectativas externas, esforzándose por encajar, por rendir, por demostrar. Se sabe vulnerable y honra la autenticidad y se mueve con propósito. Ella es Jennifer Sierra Buitrago. Además, como les decía al comienzo, escritora de un gran libro, Poderosamente Vulnerable. Bienvenida, Jennifer. Ay, gracias, querida Elda. Qué introducción tan linda. Muy generoso de tu parte esta presentación. Gracias. Linda tú. Tan divina, gracias. Feliz de estar acá. Gracias por tu tiempo. Y hoy realmente lo que quiero es que tú nos hables de ti, claro. de tu ser, de tu esencia, del papel que han tenido los roles que has desempeñado en tu vida, en tu desarrollo personal, en la gran mujer en la que te has convertido, y también que nos cuentes de esas etiquetas que de niños nos marcan, pero que, como alguien muy especial me decía, hay que reconocerlas, entenderlas, pero también eliminarlas. Porque a veces muchas de ellas son positivas, ¿sí? Cuando esa etiqueta reconoce una habilidad en ti, pues es grandiosa. Sin embargo, puede convertirse en un bastón y a lo largo de la vida, pues los bastones funcionan, pero no para siempre, ¿sí? Jennifer, estas cámaras, este espacio es todo tuyo y quiero que empieces a narrar tu historia. Pues muchísimas gracias, Elda. Y como bien lo mencionabas, pues soy una mujer en evolución. Digamos que muy consciente de mi evolución en los últimos 5 años, ¿no? Porque cuando logras muchas cosas, avanzas, y estás en ese loop de hacer, no te fijas mucho de esas pequeñas victorias que vas teniendo, sino que siempre vas por un objetivo y cuál es el siguiente, ni siquiera lo disfrutas, sino sigues cuál es el otro y no disfrutas. Entonces, soy consciente de que he estado en evolución hace 5 años y tal vez a través de los viajes más reveladores que he tenido en mi vida, que fue una crisis de identidad profunda, pero más allá de eso, el tema de los roles yo considero que son necesarios en términos de, no los quisiera satanizar, sino que todas las personas adoptamos roles, el problema es definirnos por el rol, que fue lo que me sucedió durante mucho tiempo. Si tú me preguntabas hace 5 o 6 años, ¿quién era Jennifer Sierra? Pues eso salían los letreros de todo lo que sabía hacer, la posición, o sea, todo lo que me quisieras preguntar respecto a mi rol y quién era Jennifer era asociado al hacer. Saber hacer y ya. Sí, soy experta soy de las pocas mujeres expertas en juguetería en Latinoamérica, soy reconocida por esto, pero realmente sí.
me hubieses preguntado, Jen, pero cuéntame acerca de ti, ¿cómo es tu vida? Uy, ¿sabes? Generaba cierta prevención, de pronto con la mirada te decía, son asuntos personales, de pronto no es el momento para abordarlos. Pero en el fondo era que no sabías definirte. Ni sabía definirme y seguramente temía que me preguntaras algo que me fuera a incomodar porque había mucho polvo debajo del tapete sin abordar. Entonces, y por supuesto, las etiquetas vienen desde pequeña, ¿sí? Y hoy abrazo con profundo amor tal vez esas etiquetas que me dieron porque también comprendo que no desde que la asignación de estas no fue con el ánimo de dañarme, sino de pronto generar alguna cercanía o de pronto de decir, esta vieja es una pila, es tremenda, ella es, pero también desde pequeña me decían, usted es muy golosa, se va a engordar más. Entonces, digamos que si tú me dices de infancia, ¿qué etiqueta viene fuerte en mi vida? El tema del sobrepeso, ¿sí? Y el sobrepeso esconde una cantidad de emociones tremendas que yo creo que empecé a reconocerlas hace 3 años, entender por qué mi problema de sobrepeso. ¿Y qué encontraste? Pues encontré mucho miedo, mucha inseguridad, ¿sí? El sobrepeso, digamos que guarda mucha inseguridad y situaciones difíciles en tu vida. En mi infancia vivimos, digamos que el entorno eran papá, mamá y yo, y vivimos situaciones complejas donde yo me refugié en la comida. ¿Eras única hija? Única hija, soy única hija. Me refugié mucho en la comida, sin embargo mi mamá logró sacarme de ese loop y me llevó a hacer deporte a los 11 años, pero si tú me preguntas desde los 5 hasta los 9, hoy se le llama bullying, pero era terrible en el colegio el tema, era terrible. Eso me costaba, o sea, imagínate, ser gordo significaba que no pudieras estar en el descanso compartiendo con más personas, te sacaban de los grupos, te decían de frente una cantidad de cosas que hoy día digo, con mis hijos ni las tolero, no las tolero. Luego cuando mamá me sacó ese loop de comer, 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 me llevó a hacer deporte y fue maravilloso porque sí fue una fuente como de escape en el sentido de ver que yo podía ser otra persona y que no me definía, por supuesto, el cuerpo, pero podía ser mucho más saludable. Una buena como canalización. Claro. Una buena canalización, Sí. el deporte. Se lo agradezco profundamente, mamá, dentro de sus múltiples ocupaciones y también desde la cultura en casa, que era comer mucho, que cuando había estrés comíamos más, teníamos locales, supermercados y demás, entonces era muy fácil tener la comida. A la comida. Sí, pero mamá dijo, como que en su sabiduría dijo, esto no es sostenible, y empecé a hacer ejercicio. Paralelo a eso empecé a encontrar otra cara de mí divina, de sentirme cómoda, de decir, me disfruto en mi cuerpo, ahora las personas que me hacían esto ya no me ven así, entonces me empecé a sentir un poco aceptada, más aceptada socialmente. Y eso es solo un episodio, cuando te dicen golosa, cuando te dicen es que otra vez se va a comer otra cosa, eso al final y al cabo, si no lo sabemos manejar con nuestros hijos o con ciertas personas, sí repercute. Y tal vez en ese momento yo te sonrío, pero de verdad que la paso mal. Hoy, por ejemplo, te puedo hablar de mi sobrepeso. Yo todavía tengo sobrepeso porque al final y al cabo desarrollé como una prediabetes, pero es increíble cuando empiezas un proceso de autoconocimiento y empiezas a estar mucho más tranquila contigo misma, cómo bajas de peso. Si tú me hubieras visto hace como 2 años, yo estaba como 20 kilos arriba. Y también si me preguntas, ¿qué haces? No hago dieta, solo salgo a caminar y ya, pero me tomo las cosas con más calma. Entendí que había miedos, entendí que había inseguridades, que me refugiaba cada vez ante una situación de estrés en la comida. Entonces, bueno, ahí te abordé una etiqueta desde pequeña. Sí, es que la comida en exceso es una forma de calmar la ansiedad, ¿no?
La comida satisface la ansiedad y pues reduce los niveles de estrés y demás. Sin embargo, también es muy común en nuestra cultura ver familias que consideran la comida un acto de amor. Sí. ¿Sí? Y transmiten amor a través de la comida. Entonces, si yo sirvo un plato más grande, más lleno, estoy dando más amor. Uh-huh. O sea, es común verlo, es muy común ver, sí. Qué rico, y entre más grande el plato, de verdad, es que yo te quiero tanto que quiero que estés llenito, que comas bien, que estés contento con lo que te comes, y si el niño acaba la comida y quiero más, entonces sí, yo le sirvo más. Claro, imagínate que, bueno, cuando los papás vienen de pueblo, son del campo y demás, pues eso es aún más, más frecuente verlo. Y yo creo que la manera en que, por ejemplo, mamá manifiesta su amor es a través de la comida. O sea, si tú me dices quién cocina, maravilloso, mamá. Pero también ha entendido con el tiempo y a través de una enfermedad de papá y demás, que el amor sigue ahí, pero que tenemos que ser más saludables. Entonces es también en el entorno y cómo todos vamos evolucionando. Y si una persona dentro del hogar va evolucionando, no tienes que andar evangelizando, oye, tienes que comer así, no. Te conviertes en un ejemplo, exacto. Y el ejemplo lidera cualquier sistema social. De pronto a nosotros el ejemplo nos tocó un poco más fuerte con la enfermedad de papá, pero es lindo, mamá sigue transmitiendo amor. Pero lo que dice Zelda sí es muy cierto, y es que por lo menos los colombianos decimos, qué delicia, entre más grande el plato, mucho mejor, hay más amor. Y bueno, de ahí inclusive mamá todavía me tiene con la etiqueta de llenita. Pero si tú eres llenita de amor, cada vez que me sirve comida. Entonces, mira, otra etiqueta. Hoy la veo con mucho amor. En su momento, en mi adolescencia o cuando estaba de novia, me parecía cruel. Sí. Ahorita ya dices, entiendo. Es que los padres damos, o sea, damos y a veces no damos lo que el hijo espera, o quizás no damos lo que el hijo necesita, y a veces no acertamos porque somos humanos, nos equivocamos, no somos perfectos, y llega un momento en que la vida nos enseña a moldearnos a nosotros mismos. A veces uno dice, qué tarde que caigo yo en cuenta de tal cosa. Yo creo que con mi hijo no debía haber hecho tal cosa. Pero en ese momento dimos lo que teníamos y actuamos con las herramientas que teníamos y que tal vez alguna vez recibimos. Sin embargo, ese continuo transformarnos sí nos lleva a reevaluar comportamientos y actitudes que tuvimos con los hijos, ¿cierto? Uno dice, no, yo no repito historias, aunque sí lo hacemos a veces, pero hay cosas que uno ya pone límites, pone frenos y dice, si quiero, no voy a permitir que ni siquiera mis nietos lo vivan o lo sientan así, como alguna vez lo sintieron mis hijos. Así es. Y cuando lo abordas de esa manera, definitivamente uno va creciendo y existe algo que es la elección. Y vamos a ese punto, y es cómo eliges vivir. Puede que tu familia ya esté haciendo esto y estés viviendo en el mismo entorno, pero también cómo eliges vivir y no sigues ese patrón, ¿no? Y eso me pasó en varias situaciones de la vida, en el hogar, ¿sabes? Un hogar, amo hoy profundamente a mi papá. En su momento de pronto no hablaba con el mismo cariño y cercanía porque no entendía realmente sus procesos, pero cuando tú creces en un ambiente de violencia familiar, pues lo que menos quieres es que cuando tengas tu familia haya violencia familiar. Pero muchas personas dicen, las historias se repiten si tú permites. Y ahí voy con el tema de la elección. Exactamente. ¿Cómo eliges vivir? ¿Cómo eliges vivir? Entonces, hoy yo te puedo decir que tal vez esas situaciones a mí lo que me generaron fue definitivamente, por supuesto, desarrollar algunos roles,
ponerme algunas etiquetas, autoimponerme etiquetas de protección. Sí, yo creía también que salvaba a las personas. Yo me sentía con el derecho y también con el deber de, si yo veía a alguien en una situación particular de riesgo, socorrer, allá está Jennifer. salvar. Y eso son etiquetas que nos ponemos. Y cuando no entendemos el significado de ellos, somos absolutamente irresponsables, porque no debemos interferir en los procesos de los demás. Y eso es difícil. Es difícil. A veces reconocerlo, sí. y actuar de otra manera. Que a veces esos comportamientos son tan repetitivos que desaprenderlos no es fácil. No, en lo Además absoluto. que de alguna manera han traído a la vida de nuestra cierta gratificación, ¿no? Por supuesto. Entonces eso lo refuerza un poco y hace que se mantengan. Claro, digamos que, por supuesto, a lo largo de esta conversación seguiremos abordando más roles y todo, pero también es relevante mencionar que todo lo que nos ha sucedido a absolutamente todas las personas ha sido necesario. Sí, por eso estoy hoy acá contigo, porque tal vez viste en mí alguna historia que contar, y si todos nos animáramos o tuviéramos esa posibilidad de tener cercanía a una persona como tú o a personas que son canales de comunicación y demás, desde lo auténtico, entenderíamos que nada de lo que hemos vivido cada ser humano ha sobrado. Por supuesto, unos con unos aprendizajes muy duros, pero algo queda de ahí. Y es lo que una de mis mentoras dice: esa es tu ventaja injusta. Es tu ventaja injusta, es lo que te diferencia de los demás. Y si tuviste que pasar por ahí, es más bien qué hiciste con todo ese insumo para que seas hoy otra persona y aportes valor. Entonces, al parecer, perdona Jennifer que te interrumpa, lo que hay detrás de los comentarios y las descripciones que haces, hay algo, una historia triste y dura. Por supuesto. ¿Quieres hablar de ella? Sí, mira, eso viene desde la infancia. El tema de violencia intrafamiliar, digamos que hoy no te puedo decir y sería muy irresponsable hablarte de estadísticas, pero es un tema del día a día. Lamentablemente vigente. Vigente, que genera patrones en las personas a medida que van creciendo, de pronto de envidia, de las personas se vuelven ególatras, también de ciertas resistencias, agresividad. O sea, si tú me dices por cuántos patrones pasé de ahí, de lo que genera la violencia intrafamiliar, yo te digo muchísimos patrones. Y luego seguir en ese loop de ahora ya crecí, he venido superando estas cosas. Por supuesto, papá y mamá se pusieron al tanto de cómo resolver su situación, pero en la medida que creces tienes ciertos vacíos. Y si no te acompañas bien y si sigues como en ese automático, pues vas a seguir desarrollando otro tipo de patrones. Y eso me pasó a nivel corporativo. Muy buena, digo de verdad, hoy con humildad, era súper sobresaliente en todo lo que sabía hacer, pero volvemos al principio y es: no me sabía definir. Y llega un momento en que eso te agota. 18 años en el mundo corporativo donde todo el mundo te reconoce por lo que sabes hacer, y tal vez con quienes te permitías de alguna manera en el uno a uno, de manera más cercana, abrir tu corazón, pues conocían de ti, pero eran pocas personas, ¿sí? Y conocían los dolores más profundos de uno. Pero cuando ya te cansas de tener esas máscaras y decir: ya no más, esto no me define, esto me está agobiando, no me estoy disfrutando. No soy yo. No soy yo. Pues tienes varias opciones. Y es acudir a que alguien te acompañe para que puedas llevar un proceso de transición. 2, tomar las riendas y decir: esto no me corresponde, empiezo otro tipo de vida. O hacerlo un poco más responsable y es: ¿cómo gestiono mejor mis emociones? Porque tal vez no es tu trabajo,
no es lo que representa tu trabajo, sino lo que te está generando en este momento. ¿Sí? Sí. Y muchas personas estamos o hemos estado en el plan huida, y es muy fácil decir en el trabajo, no es que no me comprenden, es que ese jefe, es que los tiempos... De culpar a los otros. Culpar a los otros porque no nos queremos hacer cargo. Y hoy te puedo decir que cuando renuncié al mundo corporativo, era porque no me quería hacer cargo de mí misma, de reconocerme en mis luces y mis sombras. Era tan buena en mi trabajo que me decían, te subimos el sueldo, no te vayas, esto, lo otro. Pero no. Llegué a un momento de desconexión donde dije, esto no me representa. Ese era el camino fácil. Esto no me representa, no lo disfruto, no me comprenden. Es una compañía absolutamente patriarcal. De hecho, lo menciono en el libro. Y sí, muy patriarcal y todo, pero era su modelo y les funcionaba. El tema sí, era de ellos. Era de ellos. Pero yo les asigné responsabilidad. Y cuando ya tomas decisiones desde ese lugar, no te queda más que hacerte cargo con lo que viene. Y hacerte cargo es atravesar esa noche oscura del alma que se habla tanto. Es cómo resuelvo mi vida. Porque hoy salgo del corporativo y mañana ya no soy la directora regional de tal compañía. No sé quién soy. No sé quién soy, ni siquiera decía, soy Jennifer Sierra. No sé quién soy. Tú eras lo que hacías. Yo era lo que hacía, absolutamente perdida. Si tú me dices quién eras, ni idea. Y entonces con ese carácter así como tan flemático y todo, entonces era como muy agresiva, como que reaccionaba si veía algún evento que no me gustaba, entonces recordaba ese tema de niñez, a ellos los tengo que salvar. O sea, ¿cómo maquinas todo eso y dices, soy salvadora, pero a la vez tengo que proteger esta parte, tengo que hacer esto, lo otro? Y cuando se te cae todo... No sabías ni protegerte a ti misma. No me sabía ni proteger. Es doloroso. Pero el dolor es el mejor maestro para tu evolución. O sea, en medio del dolor, quizás una crisis depresiva. Sí, seguramente. Y de pronto tomar decisiones equivocadas. Claro, tomar decisiones equivocadas. Hoy digo que mi propósito definitivamente, todo este viaje durante estos últimos 5 años, tenía que suceder, vuelvo y digo, tenía que suceder porque hace parte de mi misión hoy. Y es como acompaño procesos de personas para que primero se elijan para que después puedan elegir bien. Y no al revés como yo hice, que creía que elegía a través de, vamos a decidir esto ya, así lo hacemos, punto, y no importaba lo que viniera. Y no importaba lo que viniera, me significó, Elda, que cuando renuncié en el año 2021, habían, por supuesto, temas particulares a nivel corporativo que no estuvieron bien manejados. Y es, por ejemplo, que llevara 6 años en una compañía y ni siquiera habías tomado 2 periodos de vacaciones. Entonces salí fundida. Y con toda la liquidación que salí, le dije a mis hijos y a mi esposo, nos vamos de vacaciones. En esa profunda desconexión tampoco dejé mucha provisión. Mi esposo resolvía algunos temas con su empresa, pero yo resolvía lo que decimos los quereres. Mi esposo los deberes, yo los quereres. Entonces, que si vamos de viaje, que si nos vamos a tal lado, que si compramos esto, yo resolvía los quereres, apariencias. Apariencias. Esas apariencias me generaban una cantidad de deudas. Regresamos de vacaciones con 2 millones de pesos. Y dije, bueno, ahora sí voy a empezar a emprender. Porque si yo le he vendido tanto dinero a esta compañía, ¿cómo no lo voy a hacer para mí? Pues no me vas a creer que me sentaba todos los días religiosamente durante 2 meses seguidos. Apenas despachaba a mis hijos del colegio, 6:30 de la mañana estaba sentada bañada como si estuviera en la oficina a trabajar, supuestamente. En un emprendimiento. En mi emprendimiento, creando supuestamente ese emprendimiento que... Ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y todo el día en el computador así, busque cursos, haga, obsesiva con anotar, leer libros, una cosa, pero no accionaba. Todo estaba acá en el corazón,
también la confusión, pero ¿en qué me metí? Las deudas siguen, esto se está sumando, ahora las llamadas de los bancos, ahora esto pasó a abogados. O sea, una crisis cantidad. económica financiera muy, muy dura. Y yo en silencio, porque mi familia sabía lo que habíamos vivido, pero yo fui mentirosa, no solamente conmigo, sino con mi familia. A mi familia no les dejé ver mucho la situación. Y yo decía, no, es que no me salen negocios, es una cosa, la otra. Les mentía. Hasta que eso se volvió insostenible. Y empecé a entender que había otro patrón que había generado. Y era que mi falta de amor propio, esa falta de autoestima, una autoestima muy baja, me hacía pensar que no merecía ayuda. Por tanto, pedir ayuda era impensable. Yo tengo que resolver esto, yo hablo con el banco, hablo con el abogado, pero que mi familia no se supiera, no supieran nada, perdón. Hasta que más o menos en marzo del 2022 el tema ya era insostenible, o sea, han pasado 2 meses. Y les dije, un día los reuní, y les dije, debemos todo esto. Cuando hablas de reunir a tu esposo y a tus hijos. Mi esposo y mis padres, porque nosotros vivimos con mis padres. Y los reuní, debemos todo esto. Pero ¿cómo así? Si no sabíamos, o sea, empiezan como a destaparse en las cartas y esa mirada que te hacen es triste, como que es ilusión, en qué caíste porque no nos tuviste en consideración. Te agradecemos todo esto, pero ¿por qué? ¿Sí? Así que eso fue súper doloroso y te sentías así como, no te sé explicar, pero todavía duele, ¿sabes? Porque es como que... Como tú eras la salvadora. Sí. La todopoderosa. Yo dije, bueno, acá pasó algo y es que no me supe manejar y se me va a ir más la lágrima. ¿Tienen Kleenex, porfa? Entonces, no te preocupes. Entonces ahí es como empiezas a culparte y a decir, de nada sirvió que yo hiciera todo esto por ellos porque no me valoran, o sea, tras del hecho. Empezaste a culparte y te culpaban. Por supuesto. Hoy entiendo que, pues, que ese no era su intención. Obviamente era apenas entendible que se preocuparan por la situación y lo que representaba. Era un desafío, pero también yo sabía que ellos sentían que íbamos a salir de ahí, ¿sí? Pero yo, tras del hecho, juzgaba, me sentía y me culpaba. Entonces, en esa profunda desconexión, como a los 2, 3 días, no había nadie en casa y yo dije, bueno, las deudas tienen seguros. Yo definitivamente no estoy sumando. ¿Para qué tanto problema en la casa? ¿Te creías el problema? Yo me creía el problema. Y eso es brutal porque cuando no tienes un norte, no tienes una estrella del norte, no hay nada que te movilice. En el sentido de tu integridad, pues dices, hasta aquí fui. Y te confieso, llegué a considerar dejar de existir. ¿Sí? El suicidio como una opción. El suicidio como una opción. Y si tú me preguntas hoy quién en tu familia o qué ha pasado, 0 antecedentes. Mis papás han pasado unos problemas mucho más graves. Pero si algo le aporto a mis papás es que tenían siempre los pies en la tierra. En cambio, yo me quise ir por las ramas. Y ya cuando puse los pies en la tierra, me estaba superando. Y reconocerlo fue difícil. Por eso hablo tanto y de una manera tan abierta de la sabiduría de los papás, de la generación de ustedes. Yo soy mamá y no me siento, pues, todavía siento que hay cosas, por supuesto, que mejorar, pero ustedes tienen los pies sobre la tierra. Así nos duela, tienen los pies sobre la tierra. Pero retomando no había ningún antecedente en términos de suicidio. ¿Y por qué yo iba a considerarlo? Porque esa era la fácil.
Y es que no necesariamente para tomar la decisión de quitarse la vida tienen que haber antecedentes familiares. No, o sea, es una decisión propia. Sí, o sea, no es genética, no es que en mi familia por allá mi tatarabuelo se suicidó y después creo que mi abuelita y un tío, no. Depresión tampoco, ¿sabes? Bueno, la depresión profunda sí puede ser un detonante y para tomar una decisión así tan fuerte, ¿no? Imagínate. Pero pues es como la sin salida Sí. a las cosas, como cuando tú dices como no tenía los pies sobre la tierra, ¿sí? Simplemente las cosas aparentemente fluían, ¿sí? Y tú como, o sea, por lo que te entendí, y tú me corriges si estoy equivocada, eras la encargada de adornar la vida. Adornarla. Adornarle la vida a los demás. Por supuesto, porque... O sea, lo que tú dices, yo era la de todo lo bueno, todo lo bonito, eras la responsable. Sí, de todos los quereres. De todos los quereres. Literal, porque en mi infancia, papá y mamá, 6 de la mañana ya estaban en su negocio y cerramos a las 11 de la noche. Jennifer no aprendió a nadar, nosotros no salíamos a pasear, o sea, se comía muy bien. Imagínate, ¿en dónde estaba el disfrute? En la comida. Pero salir, no, o sea, habían cosas que no. La recreación cero. Cero recreación. Entonces, no hay tiempo, hay que trabajar, hay que producir. Hay que producir. Y por supuesto, si hoy me hablas del hacer, yo pienso que una gran parte de mi zona de genialidad es el hacer. Porque se entendía que imperfecto, pero tocaba ejecutar. ¿Sí? Y mis papás me enseñaron eso y lo agradezco profundamente. Pero nos olvidamos del ser. Entonces yo digo, mi mamá, todo lo que tuvo que dejar de ser por tener... Por hacer. Por hacer. Igual papá. No transitar sus dolores, no cuidarlos, no atenderlos. Hoy me duele esto, pero no, hay que seguir trabajando, la vida continúa, yo como que me voy a sentar a llorar. O sea, no hay manera. Entonces, nada, pues a mí me llegó la oportunidad, un salario divino. O sea, si yo te digo, con ese salario había para los quereres, pero también había para tener una economía estable y sin tanto adorno, como dices. Pero nada. Y bueno, y retomando, se llegó ese día. ¿Y quién que se va a quitar la vida va a llevar un celular Me asomé en un 7º piso. Dije, este es el momento. Y llevé el celular en mi mano. Entonces uno dice, yo, desde mi desconocimiento profundo, porque no quisiera profundizar allí en términos del suicidio, porque no siento que sea la persona adecuada, pero digo, ¿quién se va a llevar un celular en ese momento? Pues yo me lo llevé en la mano. Y en ese momento me timbra el celular. No me gustan las videollamadas. Y era una videollamada. Y era una videollamada. Y estaba con las lágrimas así. Y era una amiga de Canadá que me dice, le tengo al empresario para que solucionemos todos sus problemas. Y yo así, tras del hecho. Ay, en serio. Tras del hecho. No creo. Pues sí, es que si estabas en ese estado, no crees en nada. No me servía nada. No, ni crees en nada. Por supuesto. Me dijo, ¿y usted qué le pasa? Y le dije, no, nada. Así, pero brava. Me dijo, hágame un favor, en 5 minutos nos vemos, que tenemos una sesión con el empresario para que usted empiece a ver ingresos. Entonces, digo, pucha, hoy yo creo profundamente en Dios, no soy de ir a la iglesia. Te puso un angelito. Dios me habló a través de ella. Y me dijo, hay un camino. Usted tanto que ha invertido en su estudio, tanto que ha hecho, tanto que se ha preparado en esto y esto y esto, haga uso ahora de eso. Siempre hay caminos. ¿Sabías que siempre hay caminos? Sí. Lo que pasa es que en ese estado no se ven. De desconexión no se ve. Y no hay solo uno, hay muchos. Ay, sí. Y esa fue mi salvación. Dios me habló a través de ella. Me senté y de ahí no he parado, te digo. Año 2022, abril, hasta la fecha no he parado.
reformulándome primero cuál creación de negocio. Ahí servía a través de mi magia, de lo que yo sabía hacer, vender, cerrar ventas, demás. Pero mientras tanto, en paralelo, ya con esa tranquilidad que iba adquiriendo económicamente, que por supuesto no se resolvían todos los compromisos económicos, iba teniendo paz conmigo. Y a la vez te llegan propuestas completas cuando Dios no se equivoca. Y es que en ese momento a esa persona que yo le empecé a cerrar ventas era una persona que se dedicaba al crecimiento personal. Y me dijo, yo la veo a usted tan necesitada que yo creo que no va a vender tan fácil porque a usted se le nota que necesita dinero. Entonces va a espantar los clientes. Yo necesito que se prepare también para que no los espante, porque si yo... Primero reconózcase, sepa que está aquí y vuelva a su ser, y ahí sí podrá interactuar y vender. Así es. Entonces era un programa como de 6.000 euros. ¿Quién así de un momento a otro te va a decir, ven, entra a mi programa de 6.000 euros? Prepárate y luego empieza a vender. Pues nadie. O sea, yo hoy te digo, a este punto de mi vida y que me dedico a todo este tema digital, nadie. ¿Sí? Entonces, Dios no se equivoca, me envió el kit completo. La preparo, recibe dinero poco a poco porque usted despilfarró. Sí. Usted No, es malgastó. que te estaba enseñando. Me estaba enseñando. Te estaba enseñando que no es todo de una vez, sino es... Así es. Por escala. Tenía que paso volver. a paso. Y ahí empezamos todo el tema de roles, etiquetas, a decir, claro, yo muy buena como directora regional, pero hubiera sido mucho mejor si me hubieran conocido desde este lugar. Porque muy buena para negociar, pero tal vez fui un poco obstinada, fui inclusive agresiva. Dejé hasta a veces una imagen equivocada contra esos aliados estratégicos que tenía, porque tenía que guardar una posición. Sí. Y volvemos al tema de las etiquetas, como para no irme por las ramas. Y de poder. Sí, entonces, y el poder hoy entendiéndolo como es, el poder es amor. No, yo lo veía desde la fuerza. Entonces, ¿quién luce más? ¿Quién brilla más? No, para mí hoy el poder es amor. ¿Y el amor visto cómo? ¿Cómo lo vuelves tangible? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo lo que está pasando en este momento alimenta, te beneficia a ti, nos alimenta a todos, a tu equipo de producción? ¿Cómo nos identificamos con algo? Servir. Eso es poder. Es como tu historia y la historia de todas las personas sí hacen la diferencia, solamente que algunos nos atrevemos a contarla, otros nos cuesta, otros sencillamente la pasamos derecho y decimos es mejor que no. Está bien. Perdón que te interrumpa, Jennifer. No te preocupes. Pero creo que esa fue una de mis motivaciones grandes con este podcast y parte del propósito. Y es tener aquí, frente a mí, personas reales, cotidianas, porque es que el resto en el mundo, las personas que nos rodean son así, reales, ¿sí? Yo con mucha frecuencia menciono a los invitados que generalmente en este puesto se sienta alguien reconocido de la farándula, periodista o con un perfil más publicitario, más comercial, más reconocido en medios y demás. Pero yo soy una persona real, del común, que simplemente quiere que cada personita que está frente a mí hable de su vida, de su historia, porque yo sé que cuando escuchamos las historias de otros, hay algo que se siembra en el corazón de quien nos está escuchando. Siempre. Siempre hay algo. Tú puedes mencionar 2, 3, 4, 5 cosas. Y siempre hay un mensaje para alguien. Sí, esto no es coincidencia. No, yo creo que de pronto alguien que está pensando como pensabas tú en algún momento, estoy en una situación sin salida, no veo rumbo, encuentra un ángel que le está transmitiendo, sí hay.
Hay más caminos, es solamente que tienes una venda aquí y no los quieres ver, pero los hay. Todo tiene una salida. Y hoy agradezco profundamente el haber vivido eso y también decir, podemos ser multiplicadores de impacto en las personas y cómo podemos elevar nuestro juego primero conociéndonos, ¿sí? Entendiendo que amo profundamente todo el tema de desarrollo comercial, todo lo que abre y se puede tratar de mi zona de genialidad, en lo que me he venido identificando durante más de 20 años en términos del hacer. Tu saber hacer Sí. tiene mucho valor, Como el de todos. Como el de todos, exacto. Pero solo si es necesario hablo de ello, solo en el momento que es, porque hoy, cuando entendemos que las relaciones, y especialmente comerciales, no son transacciones, sino que es mucho más cercanía y conexión, así es que los negocios se logran, así es que los vínculos permanecen, entendiendo que también todos tenemos vulnerabilidades que atender y por supuesto el negocio es importante, pero primero están las personas. Así que lo más lindo es, ok, las etiquetas hacen parte de mi hacer y hoy me pongo el sombrero, pero no soy esto. Es que mira que cuando uno va de shopping, uno entra, o sea, un ejemplo. Quiero una blusa. Yo voy a este almacén porque me gustó la que tenían exhibida. Ay, pero habitualmente compro en tal, voy allá porque es que ahí tienen variedad. O voy al otro porque es que lo acaban de abrir y parece que traen cosas nuevas. Y en todos hay una vendedora, generalmente es mujer, ¿no? Una vendedora. Y en cada sitio esas vendedoras atienden a su cliente de una manera diferente. Pero a mí personalmente me pasa que me quedo donde me tratan como una persona. Y no como un número. Donde no me abordan diciéndome, ¿qué se le ofrece? ¿Cuál le gustó? No. Hola, ¿cómo estás? No sé qué. Ay, hay alguien que dice, ay, como tiene de bonito tal cosa, o ay, es su hijita, o sí. Contacto, conexión, ¿no? Esto. Y ahí sí entran, bueno, quiero ver. Entonces uno dice, claro, ve, no sé qué. Luego, ahí sí hablemos de negocios. Pero primero hay una conexión persona a persona que nada tiene que ver con la compra. Y como tú dices, las relaciones están por encima de cualquier negocio. Total. De cualquier negocio. Total, y cuando vemos, por ejemplo, la venta y todo el tema de negociación, es cómo te puedo servir mejor para que tú puedas tener un mejor estilo de vida o un mejor negocio. ¿Sí? ¿Cómo te puedo acompañar? Entonces, cuando estás en el rol de closer de ventas o en la parte de transformación comercial, lo que haces es acompañar procesos de toma de decisión, dar claridad. Y si no te soy útil en este momento, no te puedo servir, también tener la honestidad de decirte, oye, no soy para ti. Creo que no soy la opción que necesitas en este momento. Pero eso es difícil, ¿no? Es difícil de entenderlo y de incorporarlo. Y bien dicen que los mejores vendedores o los mejores comerciales son las personas que se conocen a sí mismas. Eso es lo primero. Y de ahí el boom de la capacitación para el personal de ventas en desarrollo humano, ¿no? En cómo crece usted primero como persona para que se pueda acercar a alguien a vender el producto que mi empresa produce. Claro, porque si, por ejemplo, hablamos de qué les da miedo normalmente a los vendedores, el rechazo. El no. Y hoy cuando tú me preguntas a mí, Jennifer, la Jennifer de hoy, 2025, el no es una nueva oportunidad. Porque cuantas veces te digan no es porque te va a llegar un sí, pero hay que tratar de resignificar ese no. Pero si tú ves el promedio, hay un temor al rechazo y resulta que es que hay unas secuelas desde la infancia, situaciones corporativas, bueno, todo esto que arrastramos, que no le damos trámite y lo más fácil es debajo del tapete porque hay que seguir, lo decías ahorita. Y una baja tolerancia a la frustración. Por supuesto, y limpiese la lágrima porque hay que seguir. ¿Cómo así que no? Y a todo me dicen que no, y a todo me dicen que no.
Pero y cuando llega el sí, estoy tan agotado que no le paro bolas y no resulta que será el cliente. Sí, o lo haces, pero no te lo disfrutas ya. Sí, así es. Así desconectados estamos. Ya no me disfruto lo que hago. Y resulta que a veces ni siquiera es lo que haces, porque esa es tu magia, lo sabes hacer. Es como te gestionas mejor. Y en este momento de tu vida, Jennifer, ¿consideras que tu quehacer son las ventas? Lo mío va mucho más allá de las ventas y es elevar el poder personal de los seres humanos para que se crean el cuento de que lo que saben hacer contribuye al mundo. Muy bonito, muy bonito eso. Entonces me salí sola. A ver, por supuesto tengo una especialidad en el tema comercial, pero no necesito hablar solamente con comerciales para darme cuenta que están desconectados de pronto de lo que hacen un ingeniero de sistemas, un contador. Y yo me generan muchas alertas, pero acuérdate que con ese rol que manejaba de salvadora, me cuido mucho más bien es en generar preguntas que les ayuden a desbloquear. Yo no doy respuestas. Ok, y es frecuente yo hago esto porque me toca. Sí, es muy frecuente. Yo hago esto porque me toca. No porque me guste, no porque yo quiera, sino porque me toca. ¿Alguna vez te ha tocado? Sí, mira, yo a la semana más o menos atiendo cerca de 15, 20 personas en el 1-a-1. Hago sesiones de accountability y es como hacemos que pasen las cosas, porque como te conté, esa es tu fuerte. Mi fuerte. ¿Cómo hacemos que pase? Y resulta que gran parte de las ejecuciones no se dan por síndrome de impostor, porque definitivamente siento que esto ya no me representa, porque no me lo disfruto, estoy acá por dinero, porque me toca. ¿Cómo voy a hacer para emprender si no me va a representar la seguridad que tengo ahora, así no me guste? Es recurrente. Es recurrente y yo lo único que les digo a mis consultantes es: no te preocupes, ocúpate. Y les cuento mi historia. ¿Por qué? Porque sí siento que es una manera de desbloquearles que hay múltiples posibilidades. ¿Sí? Esa es una, pero yo creo que hay una más importante detrás de lo que tú les dices. Y es, mírate, Sí, mira hacia adentro y empieza a anotar en un papel o donde tú quieras cuáles son tus carencias, cuáles son esas habilidades que tienes y no las has descubierto, ¿sí? Y cuando yo digo, no, es que siento que, no sé, he descubierto que el trabajo no me apasiona, pero me siento feliz con el sueldo. Bueno, a todos nos pasa, nos ha pasado alguna vez en la vida, ¿no? Pero ¿por qué ese trabajo no me gusta? Claro, ¿sí? Y hay que profundizar para entender el problema. Y resulta que no es el trabajo, generalmente soy yo. Sí. Soy yo, entonces, si no es lo de afuera, es lo de adentro. ¿Y qué es lo que hay dentro mío? Que me genera obstáculos, que me genera barreras, que no me dejan fluir. Así es. Y de hecho, estas sesiones yo las llevo como a través de mi método, que es el mismo método que desarrollé para salir yo de ese hoyo oscuro, y es: ¿cuál es tu realidad? ¿Sí? Tu primer paso es: ¿cuál es tu realidad? ¿Qué te gusta? No sé. Es muy fácil. Cuando tú le preguntas a una persona que está confundida, ¿qué es lo que disfrutas hacer? Está en tal nivel de desconexión que dice, no sé. No. O porque no te quiere contar, o porque, evasivo. Es que no sabe decirlo. No sabe decirlo. Pero entonces le digo, ok, entonces, ¿qué no sabes o qué no quieres hacer? Más fácil. La tiene más clara. Entonces, a partir de eso empezamos a reconstruir tu realidad y entender qué son todas o qué fueron todas esas cosas que acontecieron en nuestra vida y que nos marcaron y que no las hemos tramitado, no las hemos gestionado. Y nos damos cuenta que al final esa persona que no nos gusta como jefe, como quien nos lidera, es porque está reflejando algo que profundamente no he solucionado. Que este compañero o que este rol que me están asignando lo acepté porque no supe decir no,
porque desde pequeño me dijeron que yo tenía que aceptar todo para poder sobresalir, que eso fue, por ejemplo, lo que me pasó. Yo decía sí a todo. Y entonces decir sí a todo me implicaba hacer cosas que ni siquiera sabías hacer por o supuesto, no querías hacer. Pero yo tenía que ir por un ascenso. Y entonces sí a todo era, hay que preparar este informe para mañana. Y yo, no hay problema. Yo llevaba camisa, desodorante, cepillo de dientes y seguía derecho. Pero mi jefe nunca me dijo, quédate. Y acá es donde debemos hacernos cargo. Porque Una yo decisión elegí quedarme. Personal. Sí. ¿Y qué pasaba con tu familia en esos momentos? Pues no, estuve a punto de separarme y todo. O sea, yo ya, a ver, yo ya vamos a punto de completar 23 años. Juntos. Mi esposo y yo, juntos. Tenemos 2 hijos. María Paula de 19 años, Martín de 9 años. Tú eres muy joven para tener una hija de 19 años. Imagínate. Entonces, hemos atravesado una cantidad de cosas que, de hecho, hace como 4 noches le decíamos a nuestros hijos que me levanté profundamente agradecida y me miraba al espejo y le decía a Dios, gracias porque hemos sabido sostener un hogar con todos los menos, de las adversidades. Con todos los menos que hemos tenido, porque yo no llegaba a la casa. En el jardín conocían a mi esposo y a mi mamá. Cuando yo llegaba a la entrega de boletines, la misma me miraba y como que ¿quién es esta señora? Y yo antes enojada, yo soy la mamá. Pero señora, yo nunca la he visto por aquí. Sí. La mamá luego no es. Sí, exacto. Entonces, retomando lo que dice Zelda, es como que lo primero es identificar en qué momento estamos, qué es lo que nos está significando esta situación, este momento que no me gusta, que digo, es que me tienen la vida, me hacen la vida de cuadritos, porque uno a veces suele decir eso en el trabajo, este compañero, este jefe, no, eres tú. Y olvídate de los demás. ¿Qué está pasando contigo? Eso es lo primero, entender tu presente, para luego ir a tu esencia. Por eso, cuando te hablo en mi libro de Un viaje al corazón, es qué difícil es volver a nosotros, porque es muy fácil ver allá. Pero cuando estemos en esos dilemas, ¿cuál es tu presente? Ahora volvamos a ti. ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo lindo? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿En qué no te va tan bien? Porque eso también está perfecto. Claro. ¿Y por qué no te va tan bien? Exacto. ¿Qué tengo que mejorar? Exacto. ¿Qué emociones te representan frustración? ¿Qué cosas te representan frustración? ¿Qué cosas te representan alegría? ¿En dónde te sientes cómodo, cómoda? Ese tipo de cosas, empezar a reconocer tu esencia y reconstruirte. Y entonces hay algunas personas que dicen, no, eso es muy cliché, carta a la niña interior, al niño interior. Pero más allá del método tienes que volver a ti. Y volver a ti es la esencia. Cómo naciste, los 7 años, esa infancia, cómo fue tu adolescencia, cómo has venido desempeñándote en el mundo. ¿Cuál ha sido tu juego en el mundo? Cuando te das cuenta y haces esa línea del tiempo y dices, ¡ah! Con razón. ¡Ah! Empiezas a tener hallazgos. Y esos descubrimientos son divinos. Porque dices, con razón, estoy en esto. ¿Y en tu libro hablas sobre eso? Claro, ahí cuento mi método. Ya te he contado 2 pasos. El primero, tu realidad. El segundo, vulnerables. ¿Sabes por qué? Sí, claro. Imagínate. Tu hijito. Mi tercer hijo. Y es que esto es solo una parte de mi historia de vida. Hoy les he contado mucho que no he contado en el libro. Pero porque el foco de mi libro es cómo regresar a ti. Y para regresar a ti se requiere mucho coraje. Y el tener mucho coraje es ser honesta contigo misma. Honestidad radical. Eso fue lo que me pasó. Entonces, mi presente, mi esencia y empezar a ver esa ruta del coraje. ¿Cómo regreso a mí? Ok. Mamá me dejó estas huellas, papá me dejó estas huellas, estoy empalmando con razón, esto, lo otro, sin culpar. 0, sin culpar. La ruta del coraje requiere tanta honestidad radical que me hago cargo.
más allá de lo que pasó en mi infancia, más allá de lo que pasó en el... Ya cuando tú haces esa ruta del coraje y dices, en tus luces y en tus sombras soy tal Y en persona. el aquí y el ahora. Así es. Abrazo mi pasado con las luces y con las sombras. Este es mi presente, ¿qué vamos a hacer para adelante? ¿Sí? Esa es la ruta del coraje. ¿Duele? Sí, duele muchísimo. Pero cuando me di cuenta que yo no podía seguir sufriendo y que tenía que atravesar ese dolor, Que solo tú podías sanar. Nadie lo iba a hacer por ti. La fácil era culpar a mi papá, a mi mamá, y ellos con tanto amor todo lo que me han entregado, me siguen entregando. Muy injusto, muy injusto. Y menciono la situación con papá y mamá de manera abierta porque hoy por supuesto los honro desde el lugar que es, pero yo no estaría en este lugar si no es por todo lo que sucedió, ¿ves? ¿Muy duro? Sí, muy duro. Pero esto es un aporte para quienes se la pasan rechazando su pasado, olvidándolo, dejándolo atrás y viviendo en el presente de otras personas, yendo por los sueños de otras personas. Aquí te cuento cómo me permití ser vulnerable y entendí que pedir ayuda es un acto de amor propio. Lo es. ¿Sí? Y por eso hoy te puedo decir, amo profundamente a mis hijos. Amo profundamente a mi esposo. Amo a mis padres, amo a las personas con quienes voy conectando y me siento afín. Y te amas a ti Pero mismo. me amo profundamente. Yo soy el amor de mi vida. Y entender eso, sí, volvemos a lo mismo, duele. Pero con total tranquilidad te digo, mira, esto es así, esto lo siento tan, no me da miedo decirte, oye, me sentí un poco incómoda, esto significó para mí tal cosa, pero ya lo resuelvo, no me enredo la vida cargando culpas, cargando rencores que cargaba antes. Esa palabra resolver es mágica. Es divina. Es mágica, sí, está pasando esto, resolvamos. Sí, hay un autor español que sabes que yo no me acuerdo el nombre, pero en su nombre digo, los problemas no quieren ser resueltos, quieren ser entendidos. Cuando nos dedicamos a entender realmente la raíz, empiezan a surgir las soluciones y ahí es donde podemos resolver. ¿Sí? Entonces, nada, este es un acto de catarsis. Mi libro es Catarsis Pura, es un viaje de más de 400 días en donde volvía, reescribía, no, esto no debe ir ahí. Yo tengo que ser más sincera, tengo que contar más en detalle esto porque seguramente hay más personas que lo están viviendo. No me puedo quedar con esto y contar cómo lo resolví, porque lo que tú decías, hay muchos caminos. Esto solo es una propuesta de cómo salí de un momento tan oscuro. Sí. Es muy lindo. El libro es, de verdad, es maravilloso y los invito a leerlo porque toca a fondo y toca el corazón. De verdad que sí, Jennifer. Gracias, querida Elda. Sí, entonces nada, yo dentro de todo este proceso lo que invito es a ser reales. Yo digo muy, muy seguido que la autenticidad me salvó la vida y ese es mi deber con el mundo, comunicarlo. Ser como eres, así, en tus luces, en tus sombras, salva vida, salva la vida. A mí me la salvó. Porque tal vez en ese momento a esa amiga que le dije, no, yo estoy complicada, yo creo que yo no me acuerdo muy bien de esa conversación. Ella tampoco. Pues tenías tu mente en otra cosa. Pero yo sí seguramente le di algún panorama de mi vida o le di luces de que no estaba bien. Y los hilos de Dios a través de ella lo que hizo fue buscar a alguien. Y era ella. Era ella, ¿sí? Entonces divino. Porque es que ella fue solución. Ella te dijo, mira, necesito conectarte y contactarte con tal persona porque es la que te va a ayudar a salir de esto. Por supuesto, entonces es divino. Cuando te dejas acoger, es divino. Pero yo antes ni pensarlo, imagínate. Volvemos otra vez al tema de los roles y es
A veces sientes que no mereces tanto y que tienes que dar y dar y dar, que cuando te invitan a un café, tú dices, no, yo pago. Te invitan a tal lado, no, yo pago. ¿Por qué no te permites recibir? Sí. Porque crees muy en el fondo que solo tienes que dar. Y no merezco. Y no recibir. merezco. Y me pasaba eso. Y hoy te confieso que trabajando mucho ese tema, porque nos seguimos trabajando, o sea, volvemos a decir, constante evolución. A veces me dicen, te invito a eso. Ok. Y es que no para, o sea, No, a veces queremos milagros, ¿no? Y sí existen, pero dependen de nosotros. Y a veces todo lo queremos ya. Y resulta que todo es un proceso. Somos un proceso de transformación. así es. Y yo creo que dura ese proceso hasta el último día que vivimos. Sí, todos los días. Porque es que todos los días se aprende, todos los días somos alguien diferente. Es un constante aprendizaje y lo que digas, lo que hagas, toca a las personas positiva o negativamente. Somos tan responsables de esa parte que Sí. Y a veces no somos conscientes. no somos conscientes. No somos conscientes de la responsabilidad de nuestros actos, de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Porque también, o sea, los extremos, tanto el exceso como la omisión, Claro. tiene impacto sobre las vidas de las personas. Así es. Jennifer, me encantó tenerte hoy aquí conmigo. O sea, una historia llena de amor. De verdad Amor. que es lo que más tiene, amor. Mm. Y qué bonito que haya llegado un ángel a tu vida tan oportunamente y que en este momento sientas que tu existencia tiene un valor diferente al hacer y que estás centrado en el ser. Me imagino que eso te hace una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, una mejor trabajadora, una mejor amiga. Seguramente eres mejor persona. Y mucho por mejorar, pero me siento bien con esta versión. Muy bien. Yo me quedo hoy con algo que está aquí escrito. Y es que tenemos que aceptar que somos vulnerables y que cuando necesitamos ayuda hay que pedirla. Así es. Hay que pedirla Sí. porque no somos tan autosuficientes. Si bien tenemos el poder de muchas cosas y lograrlos por nosotros mismos, hay momentos en la vida en que necesitamos de otros. Así es, en nuestras fuerzas no está. Siempre hay una fuente superior que te rige, la que sea, no, Sí, sin entrar en detalles, pero esa fuerza superior te hace llegar el mensaje. Siempre. Yo creo en los ángeles mucho. Divino. Y los ángeles creo que siempre han estado a mi lado. Y de verdad te repito que me alegra que haya habido un ángel que Dios te mandó para protegerte y evitó que tomaras una decisión tan equivocada en tu vida. Así es, yo estoy profundamente agradecida con Dios y espero seguir honrándolo a través de contar esta historia que seguramente puede aportar a muchas personas. Y sabes que estar aquí y contar tu historia hace que esos roles tan femeninos como la maternidad, como el proteger, como el cuidar, te hacen especial. Y esos quehaceres tuyos dejan huella positiva en tus seres queridos. Muy seguramente va a pasar que un día tu historia la relates a tus hijos y ellos sientan un impacto, miedo, dolor, tristeza, no sé, no sé. Pero muy seguramente te van a entender y van a saber que si un día ellos necesitan ayuda, te la van a pedir a ti. Sí. La van a pedir a ti.
Porque somos poderosamente vulnerables. Porque somos poderosamente vulnerables. Así es, tal cual. Gracias, Jennifer. A ti, Elda. Ha sido de un verdad. placer de nuevo tenerte aquí. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Seguro. Muchos éxitos con tu libro. Yo sé que Divina, estuvieron en la gracias. Feria del Libro. Sé que se ha vendido súper bien. Los invito a leerlo y nos vemos en nuestro próximo podcast. Muchísimas gracias. A ti.